Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 3 al 5 son los versículos que estaremos estudiando. Y el título de mi mensaje es Una esperanza viva. Hermanos, nosotros vivimos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en un tiempo que es muy incierto, lleno de aflicciones, donde no hay ninguna garantía para nadie. Y esto lo podemos nosotros palpar por los recientes eventos que nos han sobrevenido, no solamente como personas, familias, naciones, sino mundialmente. Ellos nos han hecho ver que en este mundo no hay nada seguro. Ni la salud, ni la economía, ni el trabajo, ni aún los países más poderosos del mundo se pueden mantener de pie en una pandemia como la que estamos nosotros pasando, por cuanto todo se detiene y la economía está totalmente parada y eso hace que los países no puedan seguir hacia adelante. Por esta razón, nosotros, hermanos, en tiempos como estos debemos de recordar que lo único que es definitivo, fuera de duda, cierto, garantizado y veraz, es la promesa de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pedro en su primera carta escribe a un grupo de creyentes que están siendo perseguidos, que no tenían ninguna garantía humana. Ellos habían perdido muchas cosas y Pedro les dice que a pesar de todas estas cosas ellos debían de bendecir a Dios. No por su condición circunstancial, sino por la salvación que poseían en Cristo Jesús. Y esta salvación, a diferencia de todas las cosas en este mundo, es segura. Para el mundo ellos eran la escoria, los indeseables. Eran simplemente peregrinos en una tierra. Sin embargo, para Dios ellos son elegidos, personas preciosas, hijos amados, ganados por la sangre del Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en el versículo número 2, donde dice que ellos son elegidos. Dios, inspirando a Pedro por el Espíritu Santo, le dice que les llama a ellos elegidos. Ellos eran recipientes de la misericordia de Dios y a pesar de todo eso, ellos estaban siendo guardados por el poder de Dios. En esta mañana vamos a concentrar nuestra atención en los versículos 3 al versículo número 5 y en este estudio vamos a aprender 3 elementos de la esperanza que tiene todo verdadero creyente acerca de la salvación dada por Dios, para que nosotros alabemos a Dios y nos regocijemos en Él. El primer elemento tiene que ver con el autor de la salvación. El autor de la salvación. Dice Pedro ahí en el versículo número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo elemento tiene que ver con la naturaleza de nuestra salvación. El tercer elemento tiene que ver con la certeza de nuestra salvación. Y vamos a verlos cada uno de ellos. Vamos a ver el primero de ellos, que es el autor de la salvación. Y vemos que el versículo número 3, en las primeras 2 partes, si dividiéramos el versículo en 3, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En esta porción de la Escritura, el apóstol Pedro comienza bendiciendo a Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta pequeña porción de esos 3 versículos, Pedro da una expresión de alabanza a Dios, lo que hoy diríamos nosotros como una eulogía, donde una persona recita, especialmente en los funerales o cuando se galardona a una persona, se habla acerca de la persona, de sus atributos, de sus cualidades, de sus hechos. Y en base a esto, Pedro está bendiciendo a Dios. Él bendice a Dios el Padre, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra indica adoración, alabanza, por parte de nosotros las criaturas
al Creador y está fundamentada en un reconocimiento del poder de Dios, de las prerrogativas que Dios tiene como Creador y los privilegios disfrutados que cada uno de nosotros tenemos por su misericordia y por sus obras. También esta palabra tiene que ver con el estado en el que Dios se encuentra. Dios, según Pablo, se encuentra en Tito. Dios se refiere Pablo se refiere a Dios como el Dios feliz, el Dios bienaventurado. Y Dios se encuentra en un estado de eterna bienaventuranza, de eterna felicidad. Pero aunque la palabra puede referirse a las dos cosas, personalmente me inclino a que lo está utilizando la palabra en un sentido de una alabanza a Dios. ¿Por quién es Él? Y obviamente se incluye el estado en el que en Él se encuentra y por sus obras y por todas las misericordias que Él tiene para con nosotros. El Salmo número 103, versículo 1 al versículo número 2, dice Pedro: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta palabra también es utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a Dios como el bendito. Así lo veían los maestros de la ley, los rabinos. En Marcos 16, 61 dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Una manera de dirigirse a Dios como el bienaventurado. En Lucas 1:68, Lucas capítulo 1, en el versículo 68 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y así hay más referencias que podríamos seguir viendo en esta mañana, pero creo que esas dos son suficientes para saber que lo que Pedro está diciendo es exhortar a los creyentes a que bendigan a Dios, quien es bendito. Y aquí deberíamos de parar nosotros, hermanos, y meditar por un momento y pensar si estamos nosotros bendiciendo a Dios por quién es Él, por sus hechos, por sus obras y por su bondad para con nosotros. Somos la clase de personas que se detienen y toman un tiempo para bendecir a Dios, porque Él es digno de ser bendecido, por quién es Él, por el estado en que se encuentra, por las obras que Él hace para con nosotros. Otra pregunta que nos podríamos hacer es si estamos bendiciendo a Dios por la gran salvación que nosotros hemos recibido, o nos estamos lamentando porque no podemos salir para afuera, no podemos ir a comer a donde quisiéramos ir a comer, o porque no tenemos trabajo, o porque hay peligro de contaminarse con este virus. ¿Está usted bendiciendo a Dios? ¿Le está bendiciendo por su misericordia recibida durante cada día? Cada día que pasa, dice la Escritura, que nuevas son cada día sus misericordias. Pero muchas veces parece que nuestra mente se pone en un estado en el que no piensa ni una cosa ni otra y se olvida de bendecir a Dios. Pero nosotros debemos de bendecirlo. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora noten lo que esta parte de la Escritura nos enseña. Nos habla de la relación de Dios el Padre con su Hijo. Noten que Pedro dice que hay una relación aquí entre el Padre y el Hijo, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos habla de la eterna relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y una de estas descripciones la encontramos en Juan 1:1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La idea de Juan aquí es que Jesucristo y el Padre han estado por la eternidad cara a cara, en una perfecta unión, en una perfecta comunión. Y Pedro nos recuerda en este versículo que Dios debe de ser, que Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo fue quien nos hizo renacer, que nos mostró su misericordia para hacernos renacer a una esperanza viva. Ahora noten la segunda parte del versículo 3, donde dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva.
Esto tiene que ver con el acto de misericordia de Dios para con nosotros, aquellos que hemos sido salvados, aquellos que se mencionan en el versículo número 2 y se refiere como a los elegidos. Pedro dice ahora que el Padre nos hizo renacer para una esperanza viva, pero lo hizo según su pura misericordia, excluyendo de esta manera cualquier esfuerzo humano, cualquier mérito humano. Él nos hizo, o Él causó, dice el versículo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando Pedro dice que Dios tuvo misericordia para con nosotros, se refiere al hecho de que Dios vio nuestra condición miserable y pecadora y nuestra incapacidad para poder salvarnos y hacer algo por nosotros mismos. Y esto es lo que la palabra misericordia significa. La palabra misericordia tiene que ver con la manifestación externa de la piedad de Dios para con los hombres que no pueden hacer nada por sí mismos. Y al ver esa necesidad, Dios nos muestra misericordia. La misericordia aquí entonces es la demostración de los recursos ilimitados de Dios en la persona de Jesucristo para salvarnos. Dios no tiene ninguna limitación. Él es misericordioso y no solamente muestra misericordia, sino que la ejecuta, por cuanto es poderoso para hacerlos. Usted y yo podemos tener misericordia de los países que están en hambre y en desnudez o en persecución. Podemos saber de muchas personas necesitados y podemos tener misericordia, pero no tenemos los recursos para aliviarles la miseria. Sin embargo, ese no es el estado de Dios. Dios, quien es bendito, quien es feliz en su eterno estado, Él puede mostrar misericordia para con nosotros. Por eso dice ahí Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Aquí la está expresando, no es una misericordia simple, es una gran misericordia por lo que Dios ha hecho. Y esa gran misericordia se entiende únicamente en que Jesucristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos ser llevados a Dios. Un diccionario bíblico, el diccionario de estudio de palabras de West, dice lo siguiente: la bondad y la buena voluntad de Dios hacia los miserables, afligidos, unidos con el deseo de aliviarlos. La gracia satisface la necesidad del hombre con respecto a su culpa y su condición perdida. La misericordia con referencia a su sufrimiento como resultado de este pecado es la gracia y la misericordia de Dios. Tito, en capítulo 3, versículo 4 al 6, el apóstol Pablo lo expresa de una manera gloriosa, porque dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El hecho de que Dios nos mostrara misericordia a nosotros, hermanos, se puede ilustrar cuando una persona está perdida, por ejemplo, en una montaña y por días no encuentra ni alimento ni comida, y cuando la guardia del bosque lo encuentra, lo cubre, le checa todos los signos vitales, le da agua para que se hidrate, le da comida para que se comience a sostener ese cuerpo, a sustentar ese cuerpo, y la única cosa que esa persona puede hacer es decir: gracias, gracias. ¿Por qué? Porque alguien lo encontró y porque le dio y le extendió misericordia. Así nosotros, hermanos, debemos de apreciar la misericordia de Dios. Ahora, esta bienaventuranza o esta bendición que Pedro nos dice que tengamos para con Dios está basado en su misericordia, y esa misericordia se hizo real, se hizo tangible en el hecho de que nos hizo nacer de nuevo. Es decir, que Dios es el causante de nuestra salvación.
Esta verdad elimina toda vanagloria humana, hace que toda boca se calle y que los redimidos bendigamos a Dios por habernos causado el nacer de nuevo. Dios es el autor de nuestra salvación. El nuevo nacimiento, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede obrar sobre una persona muerta y hacerlo eternamente vivo. Ningún procedimiento humano puede producir el nuevo nacimiento. Ni la oración del pecador, ni ninguna decisión de fe, ni ninguna pronunciación de un pastor al asegurarle a una persona que ahora ya es salva porque ha repetido una oración. No es la obra humana, es la obra de Dios. Él es el que nos causa nacer de nuevo. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, gloria a Dios, porque Él nos hizo renacer. Ahora debemos de notar que aquí Pedro dice que Dios es digno de ser alabado por su misericordia, porque nos hizo renacer, pero nos dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza viva. Esta esperanza viva, lo cual es lo opuesto de una esperanza muerta, la cual ofrecen las religiones del mundo, las filosofías del mundo, cualquier secta, cualquier grupo religioso o cualquier individuo que tenga influencia sobre otro, son influencias muertas, son esperanzas muertas. Los seguidores de Gandhi, de Mahoma, del Papa, de cualquier líder religioso, de cualquier filósofo, tienen una esperanza muerta porque ellos están muertos. Ellos están muertos. Estas esperanzas son muertas porque están fundamentadas en estos hombres quienes están en sus sepulcros, donde son un montón de huesos bien secos, pero bien resecos. Sin embargo, nuestra esperanza viva, quien es el Señor Jesucristo, dice aquí Pedro, que resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía. Él resucitó de entre los muertos. Todas las demás tumbas de los líderes religiosos del mundo, de los filósofos del mundo, de los más grandes pensadores, están llenas con sus huesos y no tienen ninguna vida en sí mismas. Por eso es que ellos y sus filosofías no pueden ofrecer esperanza. La única esperanza está en Cristo. Por el contrario, hermanos, nuestro Salvador está vivo. Él resucitó entre los muertos. Él vive en este momento para interceder por nosotros. Si usted tiene una esperanza que no es Jesucristo, abandone esa esperanza porque es muerta. Y venga a la única esperanza viva que es Jesucristo. Y hágalo a través del arrepentimiento de sus pecados y de depositar su plena confianza en el Señor Jesucristo. Hermanos, bendito sea Dios porque nos mostró su misericordia. Bendito sea Dios porque nos hizo renacer. Bendito sea Dios porque nos dio vida, porque nos sacó de la miseria en la que nosotros nos encontrábamos. ¿No es así? Bendito sea el Señor. Si tú no has nacido de nuevo y te encuentras todavía en esa gran miseria y en esa falta de la misericordia de Dios, no es porque Dios no tenga misericordia, es porque tú no has creído en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Las buenas noticias de salvación están en Jesucristo y son de vida eterna en Jesucristo y son unas noticias vivas, son una esperanza viva. Ven a Él. Ahora, esto es lo que nos dice la Escritura, nos habla acerca del autor de la salvación. En segundo lugar, veamos la naturaleza de esta salvación. Del versículo número 3 al final, donde dice el versículo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, hasta la primera parte del versículo 4, donde dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahora noten, hermanos, que Pedro dice que la naturaleza de nuestra salvación
consiste en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta es la esperanza viva fundamentada en la resurrección de Cristo. Al prepararse para seleccionar, por ejemplo, cuando Pedro está en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, versículo 22, al prepararse para seleccionar a uno que reemplazaría a Judas, Pedro hizo énfasis que no solo era necesario que hubiera estado presente, que hubiera presenciado el ministerio terrenal del Señor Jesucristo hasta el bautismo, la ascensión, sino que el bautismo y la obra ministerial de Cristo, sino que también fuera un testigo de la resurrección de Cristo, que hubiera sido hecho testigo de la resurrección de Cristo. Y esto lo dice ahí en Hechos 1:22, donde dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido de arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Y luego dice, de su resurrección, de su resurrección. Más tarde el mismo apóstol Pedro alude a la profecía de la resurrección del Mesías en el Antiguo Testamento, donde en el Salmo 16, en el versículo número 10, declaró que David miró hacia adelante y habló de la resurrección de Cristo, que él no fue abandonado en el Hades, ni su carne vio descomposición. En el libro de Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y esta es una cita del Salmo 16, versículo número 10. Ahora, el argumento aquí de Pedro, hermanos, es que el Salmo 16 habla de una resurrección dada, que David no resucitó. No puede hablar de él, sino que profetiza la resurrección del Mesías. Y esto es importante porque en el primer mensaje en el que Pedro predica, 2 veces hace mención de la resurrección. Y en todos los mensajes que usted ve en el libro de los Hechos, donde los apóstoles predican, mencionan la resurrección, con la excepción de Esteban. Esto nos habla de la importancia de la resurrección y Pedro aquí hace un recordatorio de ella. Entonces, esta razón de nuestra vida o el fundamento que nosotros tenemos de la naturaleza es que Él nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, Pedro va a utilizar 3 palabras que describen esta herencia. Y son palabras realmente, hermanos, poderosas. Son palabras que son en oposición a todo lo que ocurre en este mundo. En este mundo todo es corruptible, en este mundo todo se contamina, en este mundo todo está manchado por el pecado y nuestra salvación es lo opuesto de todo esto. Dios en su misericordia, dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y ahora vea cómo describe la naturaleza de esta salvación. En primer lugar, habla de una esperanza. Note ahí el versículo. Dice, de una herencia, versículo número 4, dice, para una herencia. Y esta herencia que describe nuestra salvación es incorruptible, incorruptible. Esto significa que nada puede corromper, nada lo puede arruinar, nada puede pasar, no está sujeto a corrupción, a descomposición, a disolución, no es perecedera, no tiene sello de expiración. Absolutamente nada puede arruinar la herencia eterna, absolutamente nada. Es una herencia que es incorruptible. Por esa razón, Pedro bendice a Dios. Dice, bendito sea Dios, porque esta herencia es incorruptible. Usted puede ser el recipiente de una herencia terrenal, pero sabe que todo se termina. Yo conozco personas que en 2, 3 años después de recibir una gran herencia, se la terminaron, paseándose, disfrutando, gastando. En la zona donde yo soy, en el estado de Jalisco, en un valle cerca de Guadalajara, era una zona de campesinos. Pero luego vino la urbanización, la ciudad empezó a crecer, a expandirse, y esos terrenos que eran ejidales, que no eran propiedad privada,
los convirtieron en propiedades privadas y los campesinos comenzaron a vender sus tierras. Y los hijos se empezaron a gastar el dinero, todos compraban carros nuevos, viajes a Europa. 2, 3 años no tenían nada. Están en sus casas, están desempleados, no tienen absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque todo eso acaba, todo eso es perecedero. No importa cuánto sea la cantidad de dinero, todo se termina. En esta vida, hermanos, todo tiene fecha de caducidad, todo expira, todo se corrompe. Por el contrario, nuestra salvación es algo que es, dice Pedro, incorruptible. Si van un poco más adelante, ahí en los versículos número 23 al 25, del mismo capítulo número 1, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la hierba del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, cuando ustedes y yo escuchamos la predicación del Evangelio y respondimos a ella, recibimos una herencia incorruptible. Ahora dice él que esta herencia es incorruptible, es incontaminada. No es como las cosas de esta tierra. Las cosas en esta tierra se corrompen, se acaban, se destruyen. Hermanos, lo único seguro que tú y yo poseemos es nuestra gloriosa salvación, la cual es incorruptible. Y por esta razón debemos de dar gloria a Dios por cuanto nos ha dado algo que no caduca, algo que no expira, algo que no se corrompe y no se disuelve. Esta es una salvación segura, es segura. Ahora la segunda palabra que utiliza para describir esta salvación es incontaminada, dice aquí el versículo número 4, incontaminada. La idea aquí es que está libre de aquello por lo cual la naturaleza de una cosa se deforma o se degrada o su fuerza o vigor se ve afectado. Está libre de mancha o sin defecto. En un sentido cultural, en el Antiguo Testamento, esta era una referencia para el sumo sacerdote que se debía de purificar. Es una referencia para el sacrificio que se habría de ofrecer. En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente. Y esta palabra aquí que dice sin mancha, es la misma palabra, incontaminada. Apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Y en Hebreos 13:4 se utiliza para el matrimonio, donde dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, es decir, sin mancha. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios es del Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto quiere decir que es una herencia sin contaminación. Podemos estar seguros que nada ni nadie la puede contaminar. Hermanos, por el contrario, todas las cosas en este mundo se contaminan, se corrompen. Usted guarde un carro nuevo en un garage y después de 30 años sáquelo y cree que lo va a poder encender y que va a trabajar y a funcionar correctamente, usted se ha equivocado. Posiblemente nunca más vuelva a funcionar, al menos que lo restaure completamente. Todo se descompone, todo se acaba, todo se contamina. El pecado contamina todas las cosas. Todo en este mundo está tocado por el pecado y por lo tanto se contamina. Ahora la última palabra ahí en el versículo número 4 dice que es una palabra inmarcesible. Y esto quiere decir que no pierde la calidez ni la belleza. No pierde la calidez ni la belleza. Nuestra herencia no perderá su calidez, su carácter original, como una hermosa flor que nunca se desvanece o cae. Pero sabemos que las flores terrenales,
cuando usted las corta y cuando uno regala flores a la esposa, están hermosas, tienen un estado hermoso, un color perfecto, un olor fragante, pero esa belleza y ese estado cálido pronto se marchitará. No así nuestra salvación. Nuestra salvación es mejor que las flores más exquisitas, hermanos. Imagínese usted por un momento la flor más hermosa que jamás haya visto. Y usted la contempla y la ve y la admira. Sin embargo, nuestra herencia en Cristo es mejor que cualquier flor de este mundo, porque conservará su belleza inestimable e indescriptible para siempre. Hermanos, cuando alguien predica el Evangelio y nosotros tenemos 20, 30, 40, 50 años de ser cristianos y escuchamos la predicación del Evangelio una vez más, usted dice, no, eso ya me enfadó, eso ya me cansó. No, el Evangelio sigue siendo más hermoso que en el día que lo conocimos, porque es inmarcesible. Nuestra salvación no se marchita. Matthew Henry en su comentario dice, no se desvanece, sino que siempre conserva su vigor y belleza y permanece inmarcesible, sin desvanecimiento, siempre duradera, entreteniendo y complaciendo a los santos que la poseen, sin el menor cansancio o disgusto. El que ha probado, hermano, la salvación y la posee, jamás se cansa de ella y siempre se regocija y exalta al Señor por ella. Pero tú hoy puedes comprar el teléfono más caro, de $1,500, el Samsung Galaxy 20 Ultra, con 4 cámaras, y en 5 años nadie lo quiere. No retiene ni el 10% del valor. Pierde su belleza, pierde su fuerza. Ya no sirve, dicen los jóvenes. La pantalla no funciona. Mis juegos no pueden ser procesados. Ahora está lento, se calienta, se apaga. Pero nuestra salvación no es así. Es inmarcesible. Hermanos, estas 3 palabras describen la cualidad de nuestra salvación. Y por eso debemos darle gracias a Dios. Por eso Pedro dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo bendice? ¿Por qué bendice a Dios? Porque Dios es digno de ser bendecido. ¿Por qué? Por la gran salvación que nos ha dado. Y aquí nos la describe esta gran herencia que tenemos en Jesucristo. Ahora veamos la certeza de la salvación. Ya hemos visto al autor de la salvación, ya hemos visto la forma en la que Pedro nos dice que la naturaleza de esta salvación es hermosa. Ahora vamos a ver finalmente, hermanos, la certeza de esta salvación. ¿Por qué es segura? Es segura porque el versículo número 4, al final y hasta el versículo número 5 dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación, en primer lugar, está custodiada. Es una herencia custodiada. Dice ahí el versículo número 4, dice reservada. ¿Reservada en dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Esto es tremendo. Esta palabra que Pedro utiliza aquí, reservada, significa vigilar, mantener algo a la vista, sostenerse firme, asistir con cuidado, procurarlo, vigilarlo. Y habla de reservar algo, de vigilar algo, de cuidar algo. Y es el trabajo que hace, por ejemplo, un velador. Aquí le llaman securities, guardias de seguridad. El trabajo del guardia de seguridad, ¿cuál es? Cuidar, vigilar aquello que se le ha puesto ahí. Pero hermanos, en este mundo todos los sistemas de seguridad fallan. El Pentágono ha sido penetrado por los hackers. Han robado información. Todo es penetrable, todo
todo tiene acceso. Sin embargo, nuestra salvación no puede ser penetrada. Nadie tiene acceso a ella con el propósito de quitárnosla, de robárnosla, porque está siendo reservada, y está siendo reservada en un lugar en el que ni la orina, ni el ladrón corrompe, ni hurta. Nadie puede entrar ahí para robar. Esta palabra reservada es la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo en su oración por los discípulos en Juan 17:11. Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. El Señor Jesucristo ha rogado para que Dios el Padre nos guarde, nos vigile, nos proteja. Por esa razón, dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He aquí que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. He aquí que él guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Desde el momento, hermanos, desde la eternidad básicamente, estamos siendo guardados por Dios. Ahora, hermanos, notemos que esta herencia está reservada, como ya lo mencioné, en los cielos. En Mateo 6, 19 al 21, Mateo establece un contraste entre la seguridad del cielo y la inseguridad terrenal, donde dice Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no? Donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino, un contraste, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, ahí estará también vuestro tesoro. Si bien este versículo no es una referencia directa a lo que estamos hablando, nos habla de la seguridad del cielo, de la certeza de nuestra herencia, de nuestra salvación, que está siendo vigilada en este momento por Dios. Por eso cuando escuchamos a algunos hermanos que creen distinto que nosotros, donde dicen, es que la salvación se pierde, la salvación no se puede perder, porque no está vigilada por ti, porque está segura en el cielo. Ahí no entra nadie, ahí tú no puedes hacer absolutamente nada, nadie puede hacer nada. Ahora noten, hermanos, lo que sigue diciendo el versículo número 5. Dice, reservad en los cielos para vosotros, ahora versículo 5, que sois o que están siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Los creyentes estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora Pablo aquí nos dice, hermanos, cuál es el medio de nuestra protección. Y esto habla de la doctrina de la perseverancia de los santos. De paso, hermanos, del versículo número 2 en adelante hasta el versículo número 5, o más dicho, hasta el versículo 12, hay tantas doctrinas, pero no podemos detenernos ahí porque si no, como dijo un hermano, eso no es predicación expositiva, es predicación expansiva. Hay que tener cuidado de no hacer eso. Entonces ahora Pedro nos dice que el medio de nuestra protección, él dice, somos guardados por el poder de Dios. La seguridad de nuestra salvación no depende de la astucia humana, hermanos. No depende del ingenio humano, sino de Dios. Noten aquí lo que él está diciendo. Dice ahí, que sois, y luego esa siguiente palabra, hermanos, es un verbo. Y habla de una acción constante, que no deja de ser, que está siendo efectuada en todo tiempo. Por eso dice el salmista, no se dormirá,
ni se adormecerá. Dios no se duerme en proteger nuestra salvación. El poder de Dios nunca ha dejado de operar desde el momento de que fuimos salvados. El poder de Dios es constante. El poder de Dios es el que nos está guardando. Dice, porque sois guardados por el poder de Dios. En una forma, esta palabra tiene una especie de forma metafórica militar. Cuando ocurrió la guerra del Golfo Pérsico, que Saddam Hussein invadió Kuwait, vinieron Estados Unidos, otros países, a intervenir, a defender a Kuwait, y cuando expulsaron al ejército de Saddam Hussein, se quedó una guardia. Un ejército se quedó ahí para guardar. Y la misma idea encontramos en esta palabra. Dios, como un guerrero poderoso, como el comandante de los ejércitos más poderoso, del ejército más poderoso del mundo los guarda nuestra salvación. Es una metáfora, como ya lo dije, militar, que habla de una fortaleza con fuertes muros que están siendo bien custodiados por un batallón de soldados. Y ese término aquí en su contexto también implica que nosotros estamos en una guerra, hermanos. Nuestra salvación constantemente está siendo atacada. Nosotros estamos siendo constantemente atacados. Somos atacados por los enemigos de Dios, por Satanás, por el mundo, por nuestra propia carne. Por eso mire lo que dice Pedro ahí en el capítulo número 2, versículo número 11. Dice, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales, y luego ve la palabra enseguida, que batallan contra el alma, o sea que hacen guerra contra el alma. Los deseos carnales hacen guerra contra el alma, pero hermanos, descansemos seguros porque nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios y podemos tener victoria sobre esos ataques, sobre cualquier ataque. Y aún si caemos, no caemos permanentemente porque el Señor nos levanta y nos hace seguir perseverando. Esta palabra batallar significa hacer guerra. Los creyentes estamos en una guerra, pero en ella estamos protegidos por Dios. Esta palabra guardar que está utilizando aquí Pedro también se ve en algunas referencias de la Escritura. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:32 dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y la idea aquí es poner una custodia para vigilar, para proteger. En Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Noten lo que dice ahí, estábamos confinados. Es como estar en una cárcel encerrados y bien vigilados. Hay cárceles de máxima seguridad. Ahora que atraparon al narcotraficante, el Chapo, se ha hablado mucho de la prisión de alta seguridad. Es imposible escaparse de ese lugar. Aún así, puede haber posibilidades de que alguien se escape. Eso decía en Alcatraz. Nadie puede escapar de Alcatraz. Hubo escapes en Alcatraz. Pero nuestra salvación, hermanos, está siendo custodiada, está siendo guardada, y es por el poder de Dios. Ahora, hermanos, en ningún momento de nuestra vida nosotros hemos cuidado nuestra propia salvación. Siempre ha sido el poder de Dios cuidándonos, porque, por ejemplo, dice Pablo en Filipenses 2:13, porque es Dios el que produce en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Ese poder de Dios es el que nos cuida. Y por ejemplo también en Efesios, en el capítulo número 3, cuando Pablo ora por los creyentes, en el versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder.
Es Dios el que nos fortalece con su poder. Y en el capítulo número 6, en el versículo número 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta salvación, mis amados hermanos, es que somos constantemente guardados, vigilados por el poder de Dios. Y si el poder de Dios nos cuida, nos guarda, nos vigila, ¿por qué tendríamos que temer al hombre, hermanos? No debemos de temer. Debemos estar confiados, inseguros en Cristo. El doctor J. Vernon McGee, quien es el autor de A través de la Biblia, dijo lo siguiente: mi amigo, ¿crees que Él puede protegerte? Oh, dice, estoy cansado del énfasis puesto en las obras de la carne. Se nos dice que si seguimos un pequeño conjunto de reglas, podemos convertirnos en cristianos adecuados. Y yo me pregunto si los que están dando todos esos consejos han alcanzado algún nivel celestial que el resto de nosotros no hemos podido alcanzar. Mi pregunta es: ¿eres suficiente? ¿Estás satisfecho? Y la respuesta es no, pero sigo hacia adelante, voy hacia arriba, sigo hacia el llamamiento que tengo en Cristo Jesús. No estoy satisfecho, no lo he encontrado todo, mi vida no es aún suficiente, pero sigo siendo fortalecido por el poder de Dios. Esa es una gran verdad, hermanos. Mis hermanos, al igual que los creyentes del primer siglo, a quienes Pedro está dirigiendo esta epístola llena de promesas acerca de la salvación, nosotros también debemos de recordar que nuestra salvación es grande y la poseemos, y que por lo tanto debemos de bendecir a Dios. Aquí Pedro dice, hermanos, que Dios es digno de ser elogiado por habernos hecho renacer por su misericordia para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, la cual es guardada en los cielos para nosotros que somos protegidos por el poder de Dios. Hermanos, en esta época de incertidumbre, de inseguridad, no debemos de llenarnos de pánico. Nosotros más bien debemos de recordar la grandiosa salvación que hemos recibido de Dios y bendecirlo por ello. Debemos de hablar a nuestra alma como habló el salmista. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, que toda mi alma, todo mi ser lo bendiga. Alma cansada y atribulada, descansa, porque pronto, muy pronto, verás a tu Redentor. Padre, te damos muchas gracias. Y te bendecimos porque ninguno de nosotros es digno, Señor, de escuchar estas cosas. Es un mensaje grande, glorioso, que solamente tenemos acceso a él por tu misericordia. Porque tú en la eternidad nos elegiste y en su debido tiempo nos hiciste renacer cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos diste fe para creer, oídos para escuchar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y al verlo y escucharlo, corrimos hacia Él en arrepentimiento y fe para con el Señor Jesucristo. Ahora, Señor, a través de tu palabra nos permites ver y conocer esta gran salvación, esta esperanza viva que cada uno de nosotros ahora posee. Ruego, Señor, que al igual que los creyentes a quienes esta epístola fue dirigida y se les exhortó que bendijeran a Dios,
aún estando en tiempos de persecución, de escasez, donde ellos podrían haber sido sobrecogidos por el temor y el pánico de perder su vida, de haber perdido sus posesiones, de ser peregrinos, de ser dispersos por todas partes. Se les manda a que no pongan sus ojos en sus circunstancias, sino que más bien pongan sus ojos en Dios y que recuerden lo que ellos ya poseen. Nerón ni las autoridades les podían quitar su salvación, porque ellos estaban siendo, como dice tu palabra, estaban siendo guardados por tu poder. Y hoy nosotros estamos siendo guardados por tu poder, Señor. No sabemos hacia dónde vamos a ir en esta época, pero sí sabemos que en ti estamos seguros, que la gloriosa salvación que tú nos has dado, la cual es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, está guardada, custodiada en el cielo. Y que tú, Señor, nos guardas y nos custodias a nosotros. Y que por esa razón cada uno de nosotros debe de bendecirte y de tener certeza en tiempos de incertidumbre. Ayúdanos, Señor, a quitar nuestros ojos de las circunstancias de este mundo y a poner nuestros ojos en ti, Señor Jesucristo, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Que la honra y la gloria sea para ti, Señor Jesucristo. Que tu iglesia te alabe, te exalte. Que tu iglesia dependa de ti, Señor Jesús, ahora y para siempre en todas las partes del mundo. Y que hoy más que nunca la iglesia del Señor Jesucristo te alabe, te exalte y que podamos bendecir el nombre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y que como testimonio a los incrédulos del mundo, ellos puedan venir y preguntar cuál es la razón de nuestra esperanza. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué no nos sobrecoge el pánico ni el terror? ¿Por qué no vivimos en incertidumbre? Y poder explicarles, porque tenemos una esperanza viva. Y decirles que esa esperanza, quien eres tú, Señor Jesucristo, también puede ser su esperanza. Señor, que tu nombre sea exaltado siempre en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos estas cosas. Amén.